que ya se la había compartido en el aula, ¿no? No sé si han podido mirar, pero vamos a verla. Vamos a ir viéndola. Bien. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el SQL... ¿Me están escuchando, no? ¿Alguno que me dé retorno? Sí, profe, Sí, profe. se escucha. Perfecto. ¿Se acuerdan cuando decíamos que SQL estaba como separado, dividido o contenía dos partes? Una parte de la definición de datos y una parte de la manipulación de los datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de manipulación de datos, decimos que la mayoría de los comandos que usamos para hacer manipulación de datos son estos cuatro, ¿no? Select, update, insert y delete, que son los esenciales. Con esto podemos hacer de todo en una base de datos, ¿sí? Esto tiene, por supuesto, una sintaxis, ¿sí? Digamos, tiene una declaración de palabras claves como esta, que son palabras reservadas, digamos. Vamos a ver también que existen condiciones y todo lo demás, que algo ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Lo podemos usar a este lenguaje de consulta de manera interactiva, digamos. Por ahí nosotros necesitamos ver algún dato que el usuario nos pregunta o nos consulta y que no lo puede sacar directamente de la aplicación del sistema, sino que nos pide a nosotros que le armemos esa consulta que el sistema no le puede entregar. Eso sería uno de los usos. Otro de los usos muy frecuentes de esto es corrección de datos, ¿sí? Uso que debería estar reservado para un administrador de base de datos, no cualquiera debería hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir sobre esto? Y arrancamos, digamos, con las sentencias, ¿no? Fíjense que acá arrancamos con la sentencia insert. La sentencia insert, que lo que hace, agrega uno o más registros, ¿sí?, a una tabla en la base de datos. Y solo uno, dice ahí, ¿por qué? Porque digamos, la sentencia insert, ¿sí?, solamente trabaja sobre una tabla a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, la sentencia básica o la sintaxis básica es insert into, ¿sí? Eso sería como una palabra reservada. El nombre de la tabla en la que queremos hacer la inserción, ¿sí?, y la columna o las columnas que queremos agregar con los valores que corresponden a cada una de las posiciones de esas columnas, ¿no? Bien, fíjense abajo el ejemplo. Dice, inserte dentro de la tabla producto los valores 1250, leña, mesa, o leña, mesa, como quieran. ¿Sí? Estos valores. Bien. Esperen que creo que acá hay un error, ¿no? No de la fila. Ah, bien, acá hacemos para toda la tabla producto, ¿no? Acá lo que estamos insertando es el valor esto está mal. El nombre de la columna y los valores. El nombre de la columna, acá falta, está mal el nombre de la columna. El nombre de la columna, coma, el nombre de la columna, los valores, sí, está mal. No. Acá insertamos en todas las filas, en todas las columnas, perdón, de la tabla de esta producto. Por eso no aparecen acá los nombres de las columnas, ¿no? Hacemos directamente un insert para todo. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas, la tabla productos. Entonces, el código del producto sería el primero, la descripción, ¿sí?, el tipo, una descripción ancha, digamos, del que diseño, y el valor sería el último valor. Fíjense que los valores caracteres van entre comillas simple, ¿sí?, y los numéricos van sin comillas. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda de eso?
No, profe, yo ninguna duda. Bien, acá veamos, acá está. Por ejemplo, vemos esto, ¿eh? La tabla alumno, insertamos en esta tabla alumno que tiene legajo, DNI, apellido y nombre, ¿sí? El alumno Lenir Horacio, ¿sí? Con el número de legajo 9012, sin, fíjense que acá le decimos que no le ponga DNI, que le ponga nulo, pasamos un valor nulo, ¿sí? Apellido y nombre, ¿está? Insert tu alumno con esos valores. Se puede omitir la indicación de columna si se insertan todas las columnas en el orden que fue creada la tabla, en la que decía recién. ¿Sí? Acá fíjense que también está omitido el valor, la descripción de la columna. ¿Sí? Bien. ¿Esto ha visto algo con el profesor Lemir o no? No. No, todavía no, profe. Bien, hacemos otro insert, pero fíjense que acá eh, pongo los valores, ¿sí? O sea, pongo, perdón, las columnas. ¿Sí? Y fíjense que acá no le indico el DNI. Si quisiera, no le pongo acá el valor DNI porque entra como nulo. ¿Tá? ¿Se entiende eso? ¿Ven? Esto es lo que yo quiero insertar, pero como el DNI es nulo, no la nombro a la columna y acá no le pongo el valor. Por defecto, tomo un valor nulo, pero eso está definido en la creación de la tabla, digamos, que acepte valores nulos. ¿No? Bien. Vamos a ver la otra sentencia de manipulación o de actualización, que sería el update. ¿No? El update en sí, la palabra update es actualizar, actualización, ¿sí? Modificación de valores en un conjunto de registros que ya están en la tabla. O sea, recién nosotros estábamos insertando registros nuevos. Ahora vamos a ver cómo modificamos algunos valores de los registros que ya están. Y fíjense que la sentencia o la sintaxis de update, decimos que su forma básica es update, el nombre de la tabla, la palabra set, una palabra reservada también, ¿sí? Set, el nombre de la columna y el valor que le quiero dar a esa columna o el nuevo valor, ¿de acuerdo? Porque estoy modificando, recuerden que estoy haciendo una modificación, una actualización de algún campo de esa tabla. Por ejemplo, update proveedores set email del proveedor, que el campo sería email pro igual a tal cosa, ¿sí? Cuando el código del proveedor sea igual a 4000, o sea, le estoy cambiando para el proveedor 4000. ¿Sí? Bien, acá con la tabla, mostrando la tabla, tenemos, por ejemplo, la tabla de empleado, ¿sí? Queremos hacer una actualización y decimos que vamos a aumentar el sueldo del empleado en un 10%. Entonces, y esto es algo que yo tenía que haberles indicado acá. Fíjense que acá el where me dice que solamente estoy actualizando el valor del email para el código del proveedor, perdón, 4000. ¿Sí? Si yo no le indico acá con el where, le va a poner el mismo mail a todo el mundo, a todos los proveedores de la tabla, ¿estamos? A todos los registros de la tabla. Entonces, eso es la salvedad que hace acá, que dice, si yo no indico el where, en este caso no indicamos el where, lo hace para todos los registros. Y acá, por ejemplo, se hace una operación dentro del update, del set, digamos. Entonces hacemos update de la tabla de empleado, seteamos el sueldo igual al valor que tiene el sueldo, ¿sí? Por 1.1, que me daría el 10% de incremento, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos acá?
Bueno, acá usamos el where, fíjense que cuando el cargo sea igual a gerente, solamente le actualiza el 10%. ¿Lo ven? Bien, el delete. El delete es el borrado de alguna fila o registro en la tabla. ¿Sí? El delete es una de las herramientas más peligrosas que podemos usar dentro de SQL. Entonces hay que manejarla bien y saberla usar. Y principalmente hacer el delete completo, digamos, siempre tratar de poner una condición, ¿no? Si no, el delete borra todo. La sentencia esta borra las filas de una tabla, filas existentes en una tabla. La sentencia es delete from, el nombre de la tabla en la que quiero hacer este borrado, ¿sí? Where, el nombre de la columna igual al valor de la columna. Pongo una condición del borrado. Por ejemplo, borro de la tabla proveedores, delete from proveedores, al código de proveedor igual a 4000 solamente, ¿sí? Si no pongo esa condición, borraría toda la tabla proveedores, ¿sí? Se borran toda la fila de la tabla proveedor, se borran solo la fila. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que el delete y el drop trabajaban, nosotros pensamos que trabajan parecidos, pero no, ¿verdad? El drop borra los datos más toda la estructura de tabla, la borra la estructura de tabla. El delete solamente borra los registros o las filas que tiene esa tabla. Bien. Bueno, como les digo, si hay una sentencia peligrosa para ejecutar es el delete. ¿Sí? Imagínense lo que es un drop. Entonces, con mucho más cuidado, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Vamos con esta sentencia que es la más utilizada, a mi entender, y la que se usa en la mayoría de las consultas que realizamos en una base de datos, ¿no? Bien, el select. La sentencia select, que lo que nos permite hacer es consultar o visualizar datos que están almacenados en una tabla de nuestra base de datos, ¿no? El formato básico es muy amplio. Fíjense ustedes que esta es una de las sentencias que más condiciones y más características les podemos agregar, ¿no? ¿Sí? Es, como les digo, muy utilizada. Lo bueno de esto que nos sirve mucho para extraer datos de una tabla, para sacar datos que por ahí en un sistema o en una aplicación no están disponibles. Entonces, si tengo acceso a la base de datos, podría consultar esos datos sin entrar al sistema, ¿no? Fíjense, el select tiene esta forma. El select, los nombres de las columnas que yo quiero mostrar en el select, si no pongo nada, pongo un asterisco y muestra todo. ¿Sí? Perdón, no es que no ponga nada, pongo un asterisco. Y tiene dos opciones que son select all, quiero mostrar todo, o select distinct, que solamente muestra los registros que no están repetidos por algún código, ¿no? Por alguna forma, de alguna forma. Por ahí si tenemos registro, una tabla que puede aceptar el repetido, con el distinct lo separamos. From es de qué tabla voy a sacar los datos, siempre el from de la tabla, ¿no? Puede ser una tabla, un nombre de una vista, ¿sí? Cualquiera de esas cosas, o una o varias tablas o vistas. O sea, cuando extraemos datos de varias tablas para hacer, por ejemplo, un join, ¿sí?
ponemos acá cada tabla que accedemos. Esa tabla incluso le podemos agregar un alias, que vamos a ver más adelante. Entonces, si la tabla tiene un nombre muy largo, yo le puedo poner un alias de 3 caracteres. Bueno, por supuesto que nosotros lo manejemos, ¿no? Eso es una mnemotécnica que se van adquiriendo con el tiempo, que ustedes lo van internalizando y se dan cuenta cómo es más fácil hacerlo, ¿no? Bien. El where como condición, como condicionante, ese where puede tener donde se cumpla tal condición y tal otra o tal otra, ¿sí? Me muestra los AND y los OR lógicos, ¿sí? Se cumpla esta y esta o esta o esta, ¿sí? Eso como condicionamiento del where. Ahora, después tenemos otras condiciones u otras sentencias que realizan, por ejemplo, agrupamiento como el group by, podría agruparlo por tal columna. El having, que vamos a ver cómo se usa esta condición de having, ¿sí? Having. El order by, que yo puedo ordenar toda la salida por una columna, ¿sí? En forma ascendente o descendente, por una o más columnas también, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos del select. Primero, acá toda la explicación de qué es cada una de las palabras que incluye el select, ¿no? Fíjense, el all que les decía indica que queremos seleccionar todos los valores, es decir, por defecto, este valor, digamos, esta sentencia, all es por defecto, ¿sí? Casi nunca le ponemos select all, a menos que nos acostumbremos a hacerlo. Pero sí, cuando queremos indicar que solo muestre los valores distintos, que no muestre valores iguales, le ponemos el distinto. Bueno, el front de la tabla, como les decía, ¿sí? Que se usa para sacar las tablas de donde queremos recuperar los datos, ¿sí? Cuando hay más de una tabla, también lo que recién. Por ejemplo, una consulta combinada de tablas haciendo un join, ponemos las tablas que intervienen en nuestro join. El where, la condición de que debe cumplir, que puede ser AND o NOR lógico. El group by, donde nosotros decimos que lo agrupe los datos, especificamos la agrupación de esos datos, ¿sí? Y vamos a ver cómo se usa. Bien, el having es una condición que le ponemos para los datos, ¿sí? Por ejemplo, qué datos queremos que devuelva, ¿sí? De acuerdo a esa condición. Es parecido al where, ¿sí? Nada más que lo aplicamos a un conjunto de valores para esa consulta. El having por lo general se usa o debe usarse junto con el group by, ¿sí? Y referido a los campos por los cuales estamos agrupando. Esa es la idea. Vamos a ver eso después. El order by, ¿sí? Cómo presento la salida de esos datos y en orden ascendente o descendente, ¿sí? Y por defecto, esto es importante, por defecto, si yo no le pongo el order by, lo manda en forma ascendente a la salida, ¿sí? Pongo un ejemplo acá, fíjense, dice seleccione, claro, select de estas columnas, matrícula, marca, modelo, color, número de kilómetros, número de plaza, de la tabla de coches, donde la matrícula sea igual a M1525ZA. ¿Sí? Eso es una consulta, un ejemplo de una consulta de un solo. Sí, no lo escuché. ¿Quién preguntó? Hola. No sé quién preguntó. Profe, yo le quería preguntar si usted ya había pasado de diapositiva nada más, pero ahora veo que me tapaba el menú del Zoom, la parte que usted estaba explicando. Sí, es verdad, no se ve la parte de abajo. ¿Qué es lo que no se ve?
Perdón, no sé qué es lo que no se ve. La parte de abajo no se ve porque está la barrita esa del zoom. O sea, es como que la corta la mitad de la tabla esta que estamos viendo. Parece que es muy grande la diapositiva o algo así. A ver. Ahí ven entonces. Igual, profe, si sacamos el cursor de la pantalla se puede ver. Es que no sé qué Yo es lo te que me veo están bien, diciendo. profe, la pantalla. Sí, yo creo que es del lado de ustedes, ¿no? Sí, A profe, ver. es algo de nosotros nada más. Disculpe. Se soluciona quitando el cursor de la aplicación de Zoom y ahí se minimiza la barra de herramientas. Bueno, acá recién estoy viendo los comentarios. López Rubio. Si borro todo, ¿se pueden recuperar los datos? Depende. ¿Qué significa borrar todo? Si usa el delete es permanente. Cuando hablamos de borrados lógicos, son borrados que se programan, digamos, no es el caso este, ¿no? Si por ahí escuchan el borrado lógico es porque algún motor permite hacerlo o porque la programación que ustedes hacen les permite hacer el borrado ese. ¿Sí? Y la respuesta de Beltrán dice, ¿podés recuperar si hiciste una copia de seguridad con integridad? Bueno, sí, eso es es clave, digamos, tener copia de seguridad. Ya vamos a ver más adelante algunas de las funciones del DBA son, por ejemplo, hacer un backup. El all es el asterisco. Si hacemos un select all, sí, se usa de la misma forma, pero casi nunca se pone el all. Se ve perfecto. Bueno, que es, pasando lo que habían puesto acá en el chat, perdón. Bien, sigamos. Entonces, ahí seguimos con esto. Creo que me pasé una. Acá está. Bien, hasta aquí habíamos visto todas las cláusulas de la sentencia select, ¿no? La forma más sencilla que hemos usado ahora consiste en pedir todas las columnas y no especificar condiciones. Por ejemplo, el select asterisco from gente me manda todo esto. Pero podemos hacer una lista de columnas, por ejemplo, solamente de esta tabla, que es todo, solamente saco el nombre y la fecha que me daría este resultado. ¿Sí? Fíjense cómo esto tiene que ver con el operador de selección que usábamos en el álgebra relacional. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos hacer que nos calcule algo, ¿sí? Y mandar eso a la salida, ¿de acuerdo? También podemos aplicar algunas funciones, como por ejemplo, qué sé yo, acá existen algunos operadores y algunas funciones que podemos usar, que eso también, como les digo, hay que ir viéndolo más adelante. Esto, por ejemplo, fíjense el ejemplo este que tiene acá abajo, que dice ¿qué está haciendo? Está calculándole, ¿sí? Con el nombre y la fecha que teníamos de la tabla gente, ¿sí? Está calculándole la edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la fecha de nacimiento, hace un cálculo de la edad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? El uso del alias que le decía en la sentencia, una de las cláusulas que podemos usar es el alias, ¿sí? Usando, digamos, las palabras reservadas también as tal cosa, digamos. Vamos a ver si hago este select. Bueno, esto es lo que estaba pendiente de antes. Vamos a ver. Bueno, acá el alias sería select, nombre, fecha, from gente, as a.
por ejemplo, y lo podría tomar como el alias A. Entonces yo dentro de mi bucle de consulta directamente puedo tomar como A, A.nombre y hace de cuenta que está accediendo a la tabla gente. Si yo tuviera, esto se usa mucho cuando tenemos varias tablas, ¿no? Acá el ejemplo este no va, es el ejemplo adecuado, pero esto se usa mucho cuando tenemos varias tablas. Entonces, si tenemos varias tablas, yo le voy poniendo A, B, C y C, más o menos a qué tabla me estoy refiriendo, y voy sacando campos de A, de B y de C, por ejemplo, para hacer una combinación, un join, ¿no? Bueno, la cláusula distinct, que ya hemos dicho para qué es. ¿Sí? Fíjense que acá decimos que, fíjense a la izquierda tenemos el select de la fecha, y a la derecha hacemos el distinct de la fecha para eso. Solamente sacamos las fechas que son distintas. No las repetimos. Esto nos puede servir para algo. Hay muchas sentencias o muchas cláusulas en la sentencia que por ahí uno las ve, las analiza y dice, ¿para quién puede servir? En alguna de los casos decimos, bueno, esto no lo voy a usar nunca. Y como los usuarios finales de nuestro sistema, digamos, son tan impredecibles, piden tantas cosas y tantas vueltas tienen para pedir las cosas, que nosotros nos olvidamos que existen estas cláusulas, y cuando rascamos un poquito el manual decimos, esto me está pidiendo, lo puedo sacar de acá, por ejemplo. Es muy interesante resolver esos problemas. Para los usuarios son grandes problemas, para nosotros son una línea más de consulta SQL, la verdad que está bueno, por eso los lenguajes son tan potentes. ¿Sí? Bueno, acá con la cláusula where, ¿qué es lo que hago? Restringo. ¿Sí? Fíjense que acá aplico sobre esa tablita nombre y fecha, en las columnas nombre y fecha, ¿sí? Selecciono donde la fecha es mayor o igual al 20 del 12 del 82 y la fecha es menor o igual al 10 del 2 del 2000. O sea, en ese rango de fecha encuentro un solo registro. Por ejemplo, ese sería uno de los usos del where entre fechas. Esto también se usa con el between. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado en la clase pasada? El between haría lo mismo, digamos, buscar un rango entre tal cosa y tal cosa. ¿Sí? O, por ejemplo, busco solamente al nombre Rodrigo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bien, el agrupamiento. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, voy a poner una opción de agrupamiento, ¿no? Decimos que seleccione todo el campo fecha, ¿sí? Y haga un count, esta otra operación que se puede hacer en la cuenta, ¿sí? De fecha. ¿Qué es el count? En este caso digo que cuente cuántas fechas tiene distintas o repetidas de la tabla y lo ordeno por fecha, ¿sí? Lo agrupo, perdón, por fecha. Entonces, el count es la cuenta que está haciendo. Fíjense que de la fecha 10 del 1 del 80, busca y me dice cuántas hay, 2, porque ha hecho el count de cuántas fechas hay, ¿sí? Y hace el group by agrupado por el único campo que estoy mostrando en realidad. ¿Se dan cuenta? El uso del group by, por ejemplo. Por ahí, como les repito, uno dice, ¿para quién puede servir esto? Bueno, en algún momento nos sirve. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la cláusula max, ¿sí? Que lo que hace, dice, busca, ¿sí? O selecciona del ID de agente el número máximo y nos muestra aparte el nombre y la fecha de la tabla. Entonces,
Si nos vamos a buscar, vamos a ver que en el ID de agente, el ID de gente, vamos a ver la tabla agente, ¿dónde está? Acá tengo, ¿ves? Bueno, el 6, que no está específicamente acá, ¿sí? Encuentra el máximo número de un campo. En este caso, el campo ID. Profe, ¿podría dar otro ejemplo del group by? No me queda claro qué es lo que hace. Bien. El group by, ¿sí? ¿Para qué se usa? Es para sacar desde o sea, no perdamos de vista que esto es, el group by es solo para los select, ¿de acuerdo? Primero, no se usa con otra sentencia, se usa con select, ¿sí? Entonces, de la tabla esta que yo tengo acá, que tengo nombre y fecha, lo que estoy haciendo es sacar la fecha y en este caso estoy haciendo una cuenta de las fechas, ¿sí? Y le estoy diciendo que lo agrupe con los valores que estoy contando. ¿Entendés? Entonces, ¿te acuerdas que antes decíamos, por ejemplo, el select distinct y no aparecían los otros valores? Bueno, acá estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Pero contando, haciendo el count ese y agrupándolo por esa cuenta. Tengo otro ejemplo más adelante, ya lo vamos a ver. Pero entender cuál es qué es lo que he hecho acá, ¿sí? Parece redundante, como dice, pero porque podríamos haber hecho lo mismo con el distinct. En el distinct me daba el mismo resultado hasta acá, de fecha, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Acá lo que yo estoy haciendo es, con esta operación de count, de cuenta, de la fecha, ¿sí? A través del group by, lo que muestro es la cuenta que he hecho acá, agrupado por fecha. O sea, de esta fecha, 10 del 1 del 80, tengo 2. Y si vos vas a ver acá, mira, 10 del 1 del 80 tenés 1, tenés 2. ¿Sí? No me interesa que sean distintos los nombres, sino que yo estoy contando acá. Y lo mismo que este 25 al 3. Viene y encuentra que hay 2. Lo que ha hecho acá en el count ¿sí? Es encontrar eso. Ahora, si yo le saco el group by, ponele vos, saca el group by de acá, ¿sí? Y pone la misma sentencia, fecha, count, fecha. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a seleccionar cada uno de los registros que tenga la tabla y va a contar la fecha esa. Y a todo le va a dar 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Porque no está agrupado. ¿Entendés? Bien, ahora sí, gracias, profe. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, este es el max, busca el valor más alto. Bien. Bien. Acá seguimos con el group by. Mira, la utilidad del group by se potencia con las siguientes funciones de agrupamiento, reunión. El count, que devuelve el valor de una columna especificada, hace una suma. La suma, ¿sí? Que en realidad el count cuenta, el sum hace una suma de valores, ¿sí? Hay una operación que estamos haciendo, igual que el promedio, el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Acá creo que hay otro ejemplo. Bueno, en el group by no, pero fíjense también que acá también lo vamos a poder ver. La cláusula having permite hacer selecciones en los grupos obtenidos por medio de la cláusula group by. O sea, aplicando el group by, hacemos el having, ¿sí? Entonces, y no pierdan de vista de nuevo que estas son cláusulas de la sentencia select, ¿sí? Entonces, su uso implica que solo se mostrarán los grupos que cumplan con las restricciones que le estoy poniendo en el having. Tenemos de nuevo la tabla con los ID, nombre, fecha, edad, y decimos, seleccionamos el ID de agente, el nombre, ¿sí? El nombre, la fecha, y hacemos esta operación, ¿sí? Hacemos una resta, una diferencia de fechas. El current date es una función que me da la fecha de hoy, ¿sí? Coma la fecha. Y lo divido en 365 por la cantidad de días y lo pongo hago un alias ahí, fíjense, en el campo, y ese alias se va a llamar edad. O sea, si yo no le pusiera
las edad acá me va a mostrar un valor que va a tener todo esto. El nombre de la operación que yo estoy mandando lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, para que no ponga todo eso, le pongo edad directamente. ¿Se dan cuenta? Bueno, de la tabla gente, yo le mando a gente ahí ya. Group by, ¿sí? Agrupado por nombre, ¿sí? Fíjense que ahora la agrupación es por nombre, ¿sí? Y haciendo la condición de que la edad sea mayor a 18. ¿Estamos? ¿Sí? Todo lo que me diferencie esto, ¿sí? Fíjense que acá está, con que me diferencie esto, la diferencia de esto me va a dar en día, entonces todo lo que sea mayor a 18, ¿sí? Es lo que me está entregando acá. ¿Estamos? Profe, ¿no sería exactamente lo mismo después del from gente poner where edad es mayor a 18? Sí, sería lo mismo. ¿Sí? O sea, acá lo que está mostrando, pero a vos si vos pones eso, te va a mostrar todos los registros esto, ¿sí? A ver, para. No, está bien. El ejemplo, profe, sí, el ejemplo es el mismo. Sí. sí, ahí sería lo mismo porque los nombres El son todos ejemplo en este distintos. caso es lo mismo, digamos, claro. ¿Entendés? En este caso sería lo mismo. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Es lo mismo. Y si, por ejemplo, tuviésemos dos personas con el nombre Gustavo que tuviesen más de 18 años, ¿cómo mostraría esa tabla? Claro, hace el agrupamiento, ¿sí? Y ahí lo que va a hacer es mandarme, con el Javin ese, lo agrupa en el mismo Gustavo ese, ¿sí? Lo debería poner sumada las edades, según esto. No hace la distinción. Dame un segundito, a ver si lo puedo ejecutar acá. No, sale igual. No, en este caso es lo mismo, haciendo el where, edad mayor de 18. Acá el error está en esto, digamos, que la tabla, yo no conozco la edad, ¿sí? Acá está la cuestión, que la tabla no tiene la edad es un valor calculado aquí, ¿se entiende? Yo no conozco la edad, solamente tengo la fecha de nacimiento, ¿sí? Y estoy buscando la edad, ¿se entiende? Sí. A la edad la acabo de calcular en esta parte, cuando hago la diferencia. Esto está mal acá, de la tabla no tengo la edad, yo no conozco la edad de las personas. Entonces hago el cálculo y busco eso, ¿entendés? Entonces vos no podrías hacer el where edad mayor a 18 porque no lo tenés, ¿entendés? Sí, profe, ahora sí. Bien, ahí estaba el otro. Bueno, acá por ejemplo vemos, bueno, este otro ya, el order by. Bueno, el agrupamiento y las distintas acepciones o cláusulas que tiene el agrupamiento. En este caso, como decíamos, si no le especificamos el orden, lo hace por defecto como ascendente, ¿sí? El order by acá, en este caso, le ponemos de manera descendente por apellido y nombre, ¿sí? Entonces, alfabéticamente lo ordena. Al revés, fíjense cómo ha cambiado acá. ¿Está? Alfabéticamente al revés. Bien, esto, una cláusula más del limit, ¿sí? El limit es una cláusula más del select, ¿sí? Esto se usa mucho, o en realidad los motores ya lo traen embebido, digamos, a la cláusula esta. Por ahí nosotros le decimos mostrar tantos valores en el entorno gráfico y directamente lo muestra, ¿no? Fíjense, ponemos a hacer limitar qué es lo que estamos mostrando, nada más. Y acá, por ejemplo, el límite me dice que
0 a 2, por ahí por el... A ver cómo está mostrando acá. Bien. El primer valor, el 0, que empieza desde el valor más chico, ¿verdad? Y me muestra dos valores. El segundo dice que empieza desde el segundo valor, o sea, 0, 1, empieza el segundo valor y me muestra dos valores. Y fíjense que el último, el 4, 2, me está mostrando desde la fila 4 para adelante. ¿Sí? Esto es también que yo podría, si tengo, imagínense una tabla de 10.000 registros, ya se me pierde, esto ya no sirve. Bien. Esto también se usa mucho para hacer cálculo, ¿sí? Podemos crear variables y usarlas con alguna particularidad, digamos, porque esto también es potente para hacer cálculos si yo quisiera calcular algo o entregar algo, pero no sé si mucho trabajar sobre los datos que están, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, se usa la sentencia set en este modo. Entonces decimos set @hoy igual a la fecha de hoy, ¿sí? Entonces me dice que las primeras sentencias, fíjense que me dice el query está ok, pero ¿qué es lo que ha hecho ahí? Es seteado a la variable @hoy la fecha de hoy, ¿sí? Y después digo, la uso a la variable esa que acabo de setear. Recuerden que estas variables son variables de ambiente o de entorno, entonces se guardan por un tiempo y después cuando se borran, ¿no? Por el tiempo que dure la memoria, ¿sí? Qué sé yo, defino cualquier variable, pongo un número y después lo puedo usar. ¿De acuerdo? Si en la salida del select @hoy va a ser la fecha de hoy. ¿Sí? Es toda la ciencia de esto, ¿no? Bien. Y acá vemos un poquito los operadores de comparación, ¿no? Esto, como les digo, también se usa bastante en sentencias bien trabajadas, ¿no? Por ahí esto me da la comparación, bueno, mayor igual, igual, menor igual. Después podemos usarle de otra forma, por ejemplo, distinto. Ponemos menor igual mayor, es el distinto. Pero también existe la palabra, ¿sí? No igual, ¿sí? O not equal, de la palabra reservada de lo que podemos usar. O sea, esto, acá está. ¿Sí? Algunas cosas como esta. ¿Sí? Fíjense también la animación igual, también indicando distinto. ¿Sí? De acuerdo a lo que y estos son los que se usa, digamos, que la comparación de rango, que lo decía recién, que podemos hacer los rangos que hemos visto entre fechas hace rato. Fíjense, generamos un listado de los empleados que ganan entre 20.000 y 50.000. Entonces, saco todas las columnas de la tabla de empleados donde el sueldo esté between 20.000 a 50.000. ¿Sí? ¿Qué sería lo equivalente a lo que está abajo? Fíjense, bueno, el sueldo es mayor o igual a 20 y menor o igual a 50. ¿Sí? Que es el caso que habíamos visto hace rato entre fechas. Esto se usa mucho entre fechas, entre valores. ¿Qué más? Bien. Eso. Bueno. Bien, pertenece a un conjunto, el in y el not in. Por ejemplo, esto, un caso, genera un listado del empleado que posee encargo vendedor o administrativo. Ahí uso el where con el nombre del campo y pongo in, o el nombre del campo contiene vendedor o administrativo, en este caso vendedor como administrativo. Si está en eso, me tira el listado, ¿no? El equivalente a lo que decimos cargo a la vendedor o
cargo igual administrativo. ¿Vamos? El not in hace lo contrario, digamos. Si me pusiera ahí cargo, not in, vendedor, me va a mostrar todo lo administrativo. ¿Tá? La negación de esto es bien complicada hasta que le agarramos la mano, ¿no? Por ahí hacemos not y estamos mandando todo al revés. Y no nos damos cuenta. Está, el not in. ¿Sí? Comparación de cadena de caracteres, bueno, este es párrafo aparte, el like, ¿sí? Porque por ejemplo, vamos a ver primero, se asocia a algunos comodines, por ejemplo, el porcentual, que equivale a una cadena de caracteres, ¿sí? Un guión bajo que equivale a un carácter, ¿sí? Podría poner un carácter en el medio, entonces esto es bastante potente, pero a la vez es algo que al motor no le hace mucho bien, digamos. El motor no se pone contento cuando ve una sentencia like, porque esto consume muchísimos recursos, ¿sí? Imagínense esta consulta que dice, los empleados cuyo apellido empiece con P. Busca todos los empleados que es P y por ciento, o sea, todo lo que empiece con P me lo larga. Las comparaciones esto se usa mucho en comparación de caracteres, o sea, es para comparación de caracteres, ¿no? Entonces, las comparaciones, cuando son del tipo de carácter, son malísimas para el performance del motor. Entonces, cuando ustedes puedan evitar el uso del like, muy agradecido el motor de base de datos. Esa es la realidad, porque no es nada bueno para el motor una comparación de cadena de caracteres. Es malísimo, en definitiva. Se larga a llorar el motor cuando ve eso. Así de simple. ¿Quién falta? Notin, el like, creo que no hay nada más. No hay nada más. Así de simple, se larga, llora el motor, empieza a zapatear para todos lados. Bien. Como le decía en la clase pasada, esto tiene mucho de... Hay infinidad de información sobre SQL. Hay un montón de lenguajes distintos dentro de lo que es ISO, SQL o el estándar. La mayoría de los fabricantes le agregan algunas particularidades y lo potencian al SQL. En realidad es una potenciación lo que se hace, pero es tan fuerte y tan potente lo que hace este lenguaje en forma estándar, que la verdad que las particularidades que le ponen los distintos fabricantes y es un abuso, digamos, para las cosas que nosotros podemos hacer una base de datos. Sí consideran un montón de cuestiones, hacen muchos atajos para ahorrar cosas. Por ejemplo, no todos los motores aceptan tablas temporales, una gran cosa, ¿sí? Las tablas temporales se usan mucho porque por ahí yo quiero crear algo, una tabla que no la voy a usar siempre, ¿sí? Entonces la mando a crear esa tabla y cuando la dejo de usar, esa tabla desaparece. Eso es buenísimo porque no estoy usando estructura de la base de datos. Por supuesto, tampoco es para que creamos todo con tablas temporales. Las tablas temporales nacen a partir de otras tablas, se alimentan de otras tablas. No es que las tablas temporales se cargan solos los datos, no. Entonces, el uso de tablas temporales, por ejemplo, es un uso que no tienen todos los motores de base de datos. Y así, cositas, por ejemplo, en otros motores, o como les decía, se usan procedimientos almacenados, que tampoco lo tienen todos los motores, triggers o disparadores,
que son unas potentes funciones que yo le puedo poner a la sentencia y lo ejecuto desde ahí, directamente desde el motor. O sea, yo puedo ejecutar un trigger, un disparador, disparo una sentencia o una función dentro del motor de base de datos y me devuelve el dato al frontend. ¿Sí? O sea, eso es potentísimo, es rápido, es muy performante. Entonces ese tipo de cosas que van potenciando los motores, no tienen todos los motores, no es igual para todos. Por ahí ustedes capaz que lo vean en Oracle y no existe para otras bases de datos. Bueno, SQL Server ahora se está potenciando bastante. En la última versión de SQL Server han salido muy, muy buenas y muchas cosas que también Microsoft va comprando cositas y entre ellas desarrollo de este tipo. Como yo le decía la vez pasada también, que hay un montón de bases de datos que los grandes proveedores, Facebook, Microsoft, que son los mismos dueños ahora, por supuesto, lo meten en proyectos, ¿sí? Y lo están cocinando. Entonces, cada vez que sacan algo nuevo, dicen, bueno, a ver, esto lo puedo aplicar. Bueno, lo apliquemos en la próxima versión de SQL Server, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la minería de datos. El SQL Server ya trae un data warehouse, un motorcito para hacer minería de datos. Y bueno, se va potenciando el motor. Entonces, los clientes agradecidos, obviamente. Y, por supuesto, los costos también son iguales. Así que, bueno. Bien, dudas, preguntas, consultas. No, profe, yo no. Bueno, sí, me olvidé de levantarle la asistencia.